Mateo 6:31 y leemos hasta el 34. Un pasaje muy conocido por todos. Dice la palabra de Dios: No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El primer miércoles de enero que estuvimos acá, más bien el primer miércoles del ayuno que estuvimos acá, Dios nos dio una palabra que va a ser una línea, va a ser como una directriz para nosotros este año. Así como el año pasado nos dio boga mar adentro, también ahora Dios nos ha dado una palabra que va a servir como una línea para nosotros. Y claro, son cosas que están en la Biblia y que todos conocemos, no es nada nuevo, pero Dios nos habló acerca de Mateo 11:1, que es el tema que dimos en las células. Ya, pues los que fueron a su célula ya lo conocen, los que no, ahí está el tema en las redes sociales. Y Dios puso en mi corazón decir a la congregación: todo lo que yo tengo para ti después del ayuno tiene que ver con Mateo 11:1, tiene que ver con el principio que encontramos en Mateo 11:1. Todo lo que Dios tiene para nosotros después del ayuno tiene que ver con este principio. El versículo dice: cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Cuál es el principio que vemos en este pasaje? Pues Jesús está enviando a sus discípulos a otras ciudades, aunque los discípulos tienen su casa, tienen sus necesidades, tienen sus cuentas por pagar, pero Jesús les está enviando a tocar otras vidas, y Jesús se queda en la ciudad de ellos. El principio dice así: todos tenemos necesidades, problemas pendientes en nuestra vida, cosas por resolver, pero Dios nos pide que le sirvamos, a pesar de que tenemos asuntos pendientes en nuestra vida. Si Dios nos pide que le sirvamos y nosotros no le servimos porque no tenemos el tiempo, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que hacer esto y aquello, pagar esta deuda, entonces no tengo tiempo para servirle, entonces estamos cometiendo un error, porque Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios es mejor que nosotros para resolver nuestra vida. Pero Dios promete, Jesús en este principio nos dice que si nosotros le servimos, aunque nuestra vida tiene pendientes, Él se va a quedar en nuestra ciudad. Él se va a quedar en nuestra vida. Y este es el principio que está involucrado en este pasaje. Por eso la palabra nuevamente dice: todo lo que yo tengo para ti después del ayuno tiene que ver con el principio de Mateo 11:1. Que nosotros sirvamos a Dios aunque todavía tenemos situaciones, aunque todavía tenemos asuntos por resolver. Pero si nosotros obedecemos yendo a tocar otras vidas, en este caso, pues Dios nos está enviando a Seed Patch. Si nosotros vamos a tocar otras vidas, o la gente de nuestra célula que ya estamos discipulando, entonces Él se queda en nuestra vida. Y yo creo que Él es mejor resolviendo los asuntos que nosotros mismos. Y si nosotros empezamos a caminar en esta línea, no sirviendo solamente cuando no tengamos ningún pendiente, pues cuando nuestra vida esté perfecta, en realidad nunca va a suceder, ¿no? Por eso le preguntaban a Jesús: Señor, te seguiré, deja que primero entierre a mi padre, ¿no? Y no es que haya fallecido su padre y que tenía que ir a enterrarlo, sino que lo que estaba diciendo la persona es: deja que
yo voy a esperar a que mi papá muera y cuando muera ya voy a quedar libre para poder seguirte. Y la respuesta de Jesús fue no, tú sígueme así como estás, así como estás. Todos los asuntos pendientes en tu vida los vamos a ir viendo en el camino. Tampoco es irnos al extremo de ser irresponsables y no hacer nada. El pastor dijo que no hagamos nada, que solo vayamos a la iglesia, entonces vamos a estar toda la semana en la iglesia. No, porque vamos a hablar de las prioridades. Nosotros necesitamos definir bien nuestra escala de prioridades. ¿Cuál es la escala de prioridades de un discípulo de Jesús? ¿Cuál es la escala de prioridades? ¿Cómo debe estar establecida? ¿Saben? Nuestra escala de prioridades va a definir mucho de lo que hacemos con nuestra vida. Nuestra escala de prioridades va a revelar nuestro corazón. ¿Qué es lo que está en las posiciones más altas de nuestra escala? Van a revelar nuestro corazón. Y en el mundo, la escala de prioridades está tergiversada, no es como Jesús enseña. En el mundo, en la cúspide de nuestra escala, muchas veces está el dinero. Y hay que pedirle permiso al dinero para hacer cualquier cosa. Hay que pedirle permiso al dinero incluso para ir a la iglesia. Porque si no hay dinero, pues ya no vamos. Y entonces nuestra escala de prioridades está errada. En el mundo está el dinero en la cima, es el Dios del dinero. Luego está yo, y luego yo, y luego yo, y luego yo. Y al final están los demás, ¿no? Pero esa no es la escala correcta. Y si nosotros tenemos esa escala donde ni siquiera Dios está ni siquiera en los 5 primeros lugares, pues obviamente estamos jugando a ser nuestro propio Dios. Nosotros resolvemos nuestra vida, nosotros somos nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro propio guía. Y entonces, pues Dios nada más es un concepto a un lado de nuestra vida. No tiene ninguna participación. Por eso es importante definir nuestra escala de prioridades. Y lo que Jesús hace en el Sermón del Monte, que es el pasaje que estamos viendo, es definir nuestra escala de prioridades. En el Sermón del Monte no es como el Sermón del Monte que vemos en la serie de Chosen. No sé cuántos ya vieron ese pasaje donde, no pasaje, dijo ese capítulo, no pasaje, no. El capítulo donde está el Sermón del Monte, ¿no? Ahí al final de la segunda temporada, no me acuerdo. Pero no, así no es el Sermón del Monte. En primer lugar, ahí ni siquiera están en un monte, ¿no? Pero en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que todo el Sermón del Monte forman lo que aprendimos en homilética al inicio del año pasado. ¿Se acuerdan? La palabra perícopa, que es una unidad de enseñanza completa. No porque sean 3 capítulos distintos están separados, sino que todo conlleva una unidad. Y para que entendamos cada versículo hay que verlo dentro de ese contexto, ¿ok? En el Sermón del Monte no habían multitudes, había poca gente, no sabemos cuántos, pero pongámosle alrededor de 100 personas, donde estaban solamente Jesús y sus discípulos. Y el Sermón del Monte viene a ser, digamos, el perfil de cómo debe ser un verdadero discípulo de Jesús. Hay feligreses, hay creyentes, hay seguidores, hay fans, pero hay discípulos de Jesús. ¿Cómo debe ser un discípulo de Jesús? Hay que ir al Sermón del Monte. Ahí Jesús da un perfil detallado de cómo son los verdaderos seguidores de Él. Y aunque haya mucha gente que diga ser cristiana, no por eso son discípulos de Jesús. Hay mucha gente que ha recibido a Cristo, pero no es discípulo de Jesús. Son seguidores domingueros o seguidores convenencieros, pero no están comprometidos con Jesús. Y en ese sermón, pues viene toda una serie de enseñanzas conectadas, ¿ok? Y es lo que el apóstol Pablo más adelante va a definir como la ley de Cristo. La ley de Cristo es todas las enseñanzas de Jesús cardinales, primordiales del Sermón del Monte.
Dios le dio la ley, la tabla de los 10 mandamientos a Moisés en un monte. Jesús enseñó esa tabla en un monte. Es la ley de Cristo. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo, no la de Moisés, pero sí bajo la ley de Cristo. Y en este sermón Jesús nos va a definir cómo debe ser la escala de prioridades de un verdadero discípulo de Él. En primer lugar está, ¿qué debe estar en primer lugar? Dios. Dios, lo dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En segundo lugar, muchos no se sorprenderían al saber qué está en segundo lugar. Pero en segundo lugar está usted. Yo estoy en segundo lugar. En tercer lugar está mi familia. En cuarto lugar está mi iglesia, que representa todo lo que es ministerial, todo lo que es la relación entre hermanos, y también implica todo lo que es evangelismo, mi relación con los no creyentes. Y al final de la escala, en quinto lugar, está mi trabajo, mi escuela, mi actividad terrenal. Entonces uno dice, bueno, está rara esa escala de prioridades, ¿no? Lo primero que podemos observar de esa escala, que Dios y la iglesia son ocupan dos lugares distintos. Dios está en primer lugar, la iglesia está en cuarto lugar. Entonces, ahí es donde empieza la primera confusión, porque mucha gente no separa a Dios de la iglesia. Entonces muchos se van de Cristo, ¿verdad? Se alejan de Cristo porque tuvieron una experiencia amarga en la iglesia. Entonces, en la iglesia son unos hipócritas, me dañaron, me lastimaron, me voy de Cristo. ¿Por qué? Porque en su corazón no hicieron la separación, no diferenciaron entre la iglesia y Dios. Son dos cosas distintas. La segunda observación que vemos en esta escala es que nosotros estamos en segundo lugar. Cada uno de nosotros está en segundo lugar. ¿Por qué? Esto quiere decir que vamos a ser egoístas, que cuando compremos una pizza el primero que coma es uno, que siempre busquemos el mejor lugar en el estacionamiento y todo eso. No significa eso. Significa que para que yo pueda bendecir y ayudar a otras personas, yo tengo que estar bien. En otras palabras, el segundo gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, presupone que usted se ama a sí mismo. Si usted no se ama a sí mismo, no me ame, por favor. No me ame como usted se ama así. Porque entonces, ¿qué significa este segundo nivel? Significa que yo tengo que estar bien para poder bendecir a mi familia. Yo tengo que estar bien para poder servir en la iglesia. La iglesia está en cuarto lugar porque el mismo apóstol Pablo dice que cuando alguien no sabe gobernar su casa, tampoco debe ser líder en la iglesia. Por lo tanto, la casa es anterior a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la escala de prioridades. Si nosotros ordenamos adecuadamente nuestra escala de prioridades y le damos importancia a lo importante, entonces vamos a vivir en el principio de Mateo 11:1. ¿Ok? Todo tiene que ver con prioridades en la vida. Toda nuestra conducta, nuestras prioridades van a revelar nuestro corazón. Por ejemplo, pensemos, yo recuerdo que vi un reportaje en los tiempos del Mundial Qatar 2022, hace casi 3 años, pues vimos a muchos mexicanos que fueron al Mundial. Y recuerdo que entrevistaban a algunos y les decían, ¿tú cómo es que estás acá? Y no era gente rica, era gente normal, empleados, trabajadores. Unos decían, yo vendí mi motocicleta, vendí mi auto. Hubo algunos que dijeron, bueno, yo no pedí permiso en mi trabajo porque si pedía permiso no me lo iban a dar, así que regresando creo que no tengo trabajo. Y otros sus ahorros. Y entonces cada uno llegó a Qatar como pudo.
No es que eran millonarios y les sobraba el dinero, pero le están dando prioridad. A lo que usted le da prioridad es a lo que usted va a servir. Y entonces vemos, por ejemplo, si yo les dijera a usted que yo le voy a pagar 1,000 pesos por cada, bueno, pero si yo le digo, hay que memorizar versículos, muchos dicen, no, no puedo, pastor, hace tiempo que no voy a la escuela, pero si yo le digo, le pago 1,000 pesos por cada versículo que usted me entregue de memoria, va a ver cuántos me va a traer el cada domingo, ¿no? Me va a traer unos 15, 20 versículos de memoria literal, porque todo tiene que ver con prioridades. A veces decimos, no, la iglesia está lejos, mira, ahí Seat Patch nos va a quedar más lejos, el Uber, no, mejor me busco otra más cerca de mi casa. Sí, pero si regala lavadoras el gobierno allá en Peto, ahí agarra su camión y se va a Peto. Porque todo tiene que ver con prioridades. Y servir a Jesús tiene que ver con prioridades. ¿Dónde está Dios en nuestro corazón? Y eso va a definir mucho de la forma en que nosotros vamos a vivir. Y Dios quiere que nos ordenemos en esta área. Jesús nos está enviando a otras personas en el principio de Mateo 11:1. Aunque Él sabe que nosotros también estamos en necesidad, aún así Él nos envía. ¿Por qué? Porque quiere que ordenemos nuestras prioridades. Quiere probar nuestra obediencia. ¿Qué nos va a dar a cambio? Hay gente que tiene en alta estima a su cantante favorito y pagan, aquí no creo que haya de esos mundanitos, pero pagan hasta agarrar un avión para irse a un concierto de un mundanote a otra ciudad. Aquí no hay, ¿verdad? Qué bueno, aquí no hay de esos. Pero se van a otra ciudad y van a un concierto. ¿Qué estamos viendo? Esto estamos viendo. ¿Dónde están las prioridades? ¿Qué lugar ocupa? ¿Ok? ¿Y ese cantante qué le va a dar? ¿Ah? ¿Qué le va a dar ese cantante al que pagó su boleto de avión, pagó su hotel, pagó el boleto del concierto? ¿Qué le va a dar ese cantante? Nada le va a dar. Le está sirviendo a él. El cantante no piensa en usted como, ay, mira, vino acá mi seguidor, mi fan. Que no, él ve a un conglomerado. ¿Y qué es lo que dice? Ustedes me dan vida, sus aplausos. Eso es lo que ve el cantante, ¿no? No ve individuos, ve un conglomerado. ¿Y qué le da a él? Nada le da. Usted está sirviendo a sus propósitos egoístas nada más. Y digo, bueno, ¿hay buena música en el mundo? Sí, realmente sí, en el sentido profesional, musical, sí. Ahora, las letras, eso es otra cosa, pero tenemos que definir nuestra escala de prioridades. Ahora, ¿qué nos da Jesús? Si nosotros hacemos lo mismo, pero con Jesús, ¿qué nos da Jesús? Se queda nuestra ciudad. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que Jesús sí nos da algo a cambio. No tiene que hacerlo, pero Él lo hace. Dios no tiene que bendecirle por diezmar, porque ese es un mandamiento. Como decía Edgar, al diezmar usted no está dando, usted está devolviendo. Usted está pagando la renta. Cuando diezma usted está pagando la renta. ¿Qué pasa si no paga la renta? Lo sacan de la casa, ¿no? Y la casa es su cuerpo, así que hay que diezmar. Pero ahí Dios no tiene que bendecirle por hacer eso, pero Él lo hace para estimularnos a la obediencia, porque nos quiere bendecir. Y todos los mandamientos de Dios son instrumentos divinos para Él intervenir legalmente en nuestra vida. Entonces Jesús promete quedarse en nuestra ciudad, quedarse en nuestra casa, resolver aquello que para nosotros es muy complicado resolver, aquellas cosas que están trabadas en nuestra vida y por las cuales no le servimos por eso. Pastor, hasta que yo me case le sirvo, hasta que solucione este problema le sirvo. ¿Qué le diría a Jesús? Así como estás, sírveme así como estás. No esperes a que tu mundo sea perfecto para servirme, porque nunca va a ser perfecto tu mundo. Así como estás, sírveme y yo voy a entrar en tu casa. ¿Podemos decir, Roger, puedes decir amén a eso?
Eleazar, ¿puedes decir amén a eso? Amén. Cuando nosotros servimos a Dios, Él hace un mejor trabajo del que nosotros pudimos haber hecho si no le servimos. En nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestra salud, en nuestra economía, Él hace un mejor trabajo. Así que la razón por la que no servimos al Señor, porque estamos muy ocupados, no tenemos tiempo y etcétera, esa es la razón por la que deberíamos servir al Señor. Porque así vamos a hacer que Él se quede en nuestra casa. Y el principio que vemos en Mateo 6:33 es el mismo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí estamos hablando nuevamente de prioridades. Jesús está diciendo, hey, si tú eres mi discípulo, si tú me estás siguiendo, tienes que ordenar tus prioridades. ¿Qué debe estar en primer lugar? Lo debes tener muy claro. ¿Qué debe estar en segundo lugar? Lo debes tener muy claro. ¿El ayuno para quién es? ¿Para Dios o para usted? Es para usted. Dios tiene que darle mandamientos. ¿El día de reposo para quién es? Es para usted. Pero Dios tiene que mandárselo. Porque si no se lo manda, usted no descansa ni un día, como los gentiles. Y de repente hay un cristiano medio gentileño que viene, ¿no? Y no viene los domingos porque no está apegándose a un principio. Entonces Dios va a mandarnos cosas para nuestro beneficio. Dios va a darnos mandamientos que son en realidad para nosotros. Y en este pasaje estamos viendo que Jesús nos llama al orden de la escala de prioridades. Pero quiero que notemos lo que dice el verso 25, porque recuerde que todo el sermón del monte está conectado, ¿ok? O no, vamos a empezar en el verso 24. Verso 24, si lo podemos poner, estamos en Mateo capítulo 6, vemos el verso 24. Todo el versículo 25 al 34 es una continuación de lo que Jesús está diciendo del verso 24 para atrás. Claro, en nuestras Biblias viene una separación que hizo el editor y viene un título, y eso, aunque es una bendición para organizarnos, muchas veces nos desconecta del contexto, pero tenemos que leer el contexto. Entonces dice el verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Ok? De este versículo va a derivar la enseñanza que viene. Por eso el verso 25 dice por tanto, ¿verdad? Al decir por tanto, Jesús está conectando la idea anterior con lo que va a decir. O sea, lo que va a decir no lo vas a entender si no tienes la idea anterior. Y la idea anterior está hablando de servicio. Usted va a servir, ¿ok? Esto no es una opción. No está diciendo, ¿será que tú vayas a servir? No. Esto es una declaración. Usted va a servir. Usted le va a dar su vida a algo. Usted va a ser esclavo de algo. De todas maneras, usted quiera o no quiera, usted le va a entregar su vida a algo. A una empresa, a una persona, a un trabajo, a un negocio. De todas maneras, usted va a ser esclavo de algo, ¿ok? No estamos hablando de que si se va a ser esclavo o no se va a ser esclavo. Usted va a servir. Ahí no hay discusión. La pregunta es, ¿qué va a servir? ¿A qué le va a dar usted su devoción? La energía de su cerebro, que es el órgano que más consume energía en el cuerpo, ¿a qué le va a dar usted esa energía? Ese desgaste, sus pensamientos, su tiempo, sus prioridades, ¿hacia dónde va dirigido? Eso es lo que usted sirve. No estamos hablando de si va a servir o no, si va a ser esclavo o no, usted lo va a hacer. La pregunta es ¿de qué? Obviamente, servir a Cristo es el llamado para todos nosotros.
Si de todas maneras usted le va a dar su vida a algo, si de todas maneras usted se va a cansar, si de todas maneras usted va a trabajar, si de todas maneras usted va a envejecer, mejor desgástese, trabaje y dé su tiempo para el Señor, porque el servicio a Dios nos da recompensas en esta vida y en la venidera. En su empresa le van a dar un reloj por 30 años de servicio, o le van a dar una pensión de 1,500 pesos al mes. Eso es lo que le van a dar y le van a decir gracias. Bueno, los que estaban en el régimen anterior, nosotros los más jovenazos, pues ya estamos con nuestro afore, ¿no? Así funciona el mundo. Usted va a servir, ¿ok? Eso no está en duda. Usted va a ser esclavo, eso no está en duda. ¿De qué es la cuestión? Y la palabra servir es la palabra duleo, viene de dulos, que significa esclavo. Y la palabra riquezas, acá Jesús está usando el nombre de una deidad fenicia. El nombre parece una grosería, pero lo tengo que decir porque es así, ¿no? Pero lo voy a decir con un acento distinto para que no se oiga cómo es la grosería. Pero es Mamón, ¿ok? Estoy enfatizando la primera sílaba, ¿no? Mamón, como la canción de Hombres G. No, no es cierto. Mamón. Mamón es la deidad del dinero. Mamón es la deidad de la riqueza, de la codicia. Y si usted quiere más o menos una idea de cómo es ese demonio, ese espíritu, es más o menos cuando los que vieron la saga del Señor de los Anillos, ¿no? El Gollum, que estaba ya teniendo así un ser muy raro, ¿no? Más o menos así. Entonces Jesús dice, no puede servir a Dios y a Mamón. No puede servir a dos señores. ¿Ok? Curios es la palabra para señor, supremo en autoridad. ¿Por qué? Porque son antagónicos. Dios te va a animar a dar. Y Mamón te va a instar a retener. Son dos pensamientos antagónicos que van justo en sentidos opuestos, en sentidos contrarios. Por eso no puedes servir a Dios, porque cuando Dios te va a decir que tú des, y nosotros tenemos 3 niveles de dar, eso lo vamos a ver en febrero cuando veamos la serie de las finanzas del reino, damos diezmos, ofrendas y limosnas. En el reino de Dios siempre estamos dando, siempre estamos bendiciendo, siempre estamos dando a otras personas. Y no podemos servir a Dios porque Dios nos va a pedir que demos siempre. No podemos servir a Dios si en nuestro corazón Mamón está ocupando el primer lugar. Entonces Jesús está hablando de servicio y nosotros entramos en un conflicto, porque ahora mismo ustedes están en un conflicto con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el dinero es necesario para la vida. Y entonces, ¿qué quieres, Jesús? ¿Quieres que andemos con guaraches y túnicas y vaguemos por las calles predicando y que ahí nos regalen una torta en cualquier lugar? ¿Eso es lo que nos estás pidiendo? ¿Que seamos mendigos? No. Porque acuérdese que el servicio a Dios está en 4º nivel. Una cosa es Dios y otra cosa es el servicio a Dios. Simplemente Jesús quiere que nosotros tengamos claro el orden en que deben estar las cosas. Y Él sabe, porque le está hablando ¿a quién? ¿A la multitud le está hablando Jesús? No. Acuérdese el sermón del monte. ¿A quién está hablando Jesús? A sus discípulos. No a la multitud como sale en la serie de Chosen. No, a sus discípulos. ¿Ok? Muchísimo menos personas. Entonces Jesús les está diciendo, no, si ustedes van a entrar al ministerio, si ustedes van a servirme en mi casa, van a ser discípulos,
no pueden servir a dos señores. Por eso hay mucha gente hoy que tiene temas con el dinero. Acá en Fuente de Vida tenemos una ley, una prohibición para todos los líderes. Usted no puede valerse de dinero de un discípulo. Está prohibido que usted utilice un discípulo para obtener alguna ganancia personal. Porque entonces ahí la persona ya no está sirviendo a Dios. Está en la iglesia, sí, pero no está sirviendo a Dios. Está sirviendo a Mamón. Y está valiéndose de la devoción, del amor, de la humildad de la gente para una ganancia personal. Y hoy en día la iglesia está llena de esas cosas. Por eso no calificamos para el servicio a Dios si no está Dios en nuestro corazón en primer lugar. Y tenemos que echar afuera a Mamón. Pero al mismo tiempo tenemos una dicotomía, porque al mismo tiempo hay que reconocer que el dinero es necesario. Hay que reconocer que tenemos que pagar cuentas, que tenemos que pagar, pues queremos mejorar la casa, que queremos mejorar el auto, que no sé, hay muchos gastos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo ponemos en la balanza esos dos conceptos? Yo quiero servirte, Jesús. Yo quiero predicar, Jesús. Yo quiero hacer discípulos, Jesús. Y algunos de ustedes dirán, yo quiero ser pastor o pastora, Jesús. Pero tengo estos asuntos que resolver. Es una dicotomía. Y por eso Jesús desarrolla lo que viene en el verso 25. ¿Qué dice el verso 25? Por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Los que servimos a Dios porque nos sobra el dinero. ¿Les sobra el dinero a Edgar y Anita? ¿Les sobra el dinero? Pero tienen que rentar sillas cada sábado, ¿no? Tienen que pagar un montón de cosas para los niños y para el refrigerio. ¿Les sobra el dinero? No. Pero servir a Dios requiere siempre que demos. Cuando nosotros empezamos en la sala de nuestra casa, igual teníamos que poner un piso en el patio para que allá nos pasemos, una lona, todo. Y eso uno lo tiene que poner. Así que en el ministerio uno está siempre dando. Entonces Jesús dice, ustedes si sirven a Dios van a estar dando. Pero si ustedes sirven a Dios y están dando, les voy a decir algo, no se afanen. No se preocupen, no tengan miedo por el vestido, por la comida. Si ustedes, es el mismo principio que vemos en Mateo 28, 18, cuando Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es Jesús? Wow, ¿quién es Jesús, no? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, nuevamente la palabra, por tanto, estoy conectando lo que acabo de decir con lo que voy a decir. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué está diciendo Jesús? Solamente quiero que te preocupes por algo. No quiero que te preocupes por terrenos, amén, por edificios, por cuentas bancarias. No quiero que te preocupes por esas cosas, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y los pastores siempre nos preocupamos solo por esas cosas. Quiero que te preocupes por hacer discípulos. Terrenos, predios, edificios, mobiliario, eso déjamelo a mí. Eso yo lo veo. Yo quiero que tú hagas discípulos. Es el mismo principio. Mateo 11:1, Mateo 28:18 y Mateo 6:33. Es exactamente el mismo principio de servicio a Dios para que Él también se haga cargo de nosotros. Y entonces, esta es la base. Bueno, no se afanen, todo el pasaje del verso 25 al verso 31, ¿ok? El verso 31 dice, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿A quién le está hablando nuevamente? A sus discípulos.
O sea, esto no podemos tomarlo, este versículo, como general. No, 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 no. Estamos hablando de los discípulos de Jesús. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo, no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos si servimos a Jesús? Si yo sirvo a Jesús, ¿cómo le voy a hacer con estas cosas? Jesús dice, no se afanen. No se afanen por esas cosas. El verso 32 es hermoso. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Estas cosas, queridos hermanos, déjenselas a los que no me conocen. A los que no conocen a Jesús. El afán en la Navidad, en el diciembre, de comprar un montón de cosas, de tener siempre el último teléfono, de todas esas cosas que afanan al mundo, esas no les deben afanar a ustedes. Porque la vida no significa esas cosas. La dignidad no tiene que ver con esas cosas. La dignidad tiene que ver con caminar conmigo. Con que ustedes puedan disfrutar lo que tienen. Ayer mi esposita me llamó la atención en la mesa porque yo tenía que hacer algo y estaba yo, ya me voy a levantar, y me dice mi esposa, palabras sabias, amén. Sabia mujer. Dice que la sabiduría es su vestimenta de la mujer sabia. Amén. Amén. Me decía mi esposa así, estás en la mesa. Estás con tus hijos, disfruta este momento. Y ese pensamiento, no le dije nada a ella, hasta ahorita lo estoy diciendo. Ese pensamiento lo puso el Señor en la tarde, que yo estaba allá en el terreno, así haciendo algunas cosillas. Yo estaba disfrutando el momento. Y entonces es como que Dios me dijo, bueno, ya disfrutaste ese momento, ahora acá hay otro momento. Y la vida, la dignidad de la vida consiste en eso. No en tener un montonal de cosas que no nos van a servir, dineros, casas y muchas cosas que, bueno, si Dios nos las da, las recibimos, ¿verdad? Pero no vamos a vivir por esas cosas. Vamos a vivir por el Señor. Vamos a darle nuestra vida al Señor. Y Él, cuando nosotros hagamos eso y Él vea nuestro corazón, que nuestro corazón está con Él, Dios va a bendecirnos de una manera tremenda, porque Él no va a tener temor de que nosotros nos perdamos. Pero si nuestro corazón está lleno de codicia y estamos pidiendo que Dios que nos suba el salario, que nos ayude con esto, ¿qué es lo que piensa nuestro Padre? No, si lo bendigo lo perdemos. A este hijo mío, si yo lo bendigo, ya ni le vuelvo a ver. ¿Y cuántas veces ha pasado? ¿Cuántas veces ha pasado eso, no? Que vienen hermanos y pastor, ore por mí, estoy quebrado, y oramos, y luego, después de un tiempo ya no lo vemos. ¿Qué pasó? Tengo mucho trabajo, pastor. Bueno, pues si tú fuiste a orar para que Dios te dé trabajo y ahora le dejas a Él por el trabajo. Pues ahí es donde entra nuestra escala de prioridades. Cuando yo me casé, buscaba trabajo, y siempre, desde que soy cristiano, siempre una condición mía era que yo pueda servir al Señor el domingo en la iglesia. Cuando yo me hacían una entrevista en una empresa, me entrevistaban, me preguntaban, y cuando terminaba la entrevista de ellos, empezaba la entrevista mía. Y yo decía, el domingo lo tengo libre. Eso, y ahí es donde yo también tenía que poner mis condiciones. Y empleos muy buenos no los acepté, aunque calificaba para el puesto, porque me iban a separar de mi servicio a Dios en la iglesia. Entonces, si definimos bien nuestra escala de prioridades, el domingo vamos a poner una pausa en nuestra vida y vamos a sentarnos como María, hermana de Lázaro, a escuchar al Señor. Tenemos que definir muy bien nuestra escala de prioridades. Entonces, todo esto deriva en el verso 33. Estamos en el 32, perdón. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué cosa? Sabe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él sabe. Él sabe lo que usted necesita. Todas estas cosas son los pagos que tenemos que hacer
la casa que usted necesita. Dios lo sabe. El vehículo que usted necesita, no para ser un engreído, un fresa de primera, pero necesita el vehículo. O a lo mejor una camioneta para su trabajo. Él sabe que necesita. O su pareja para los solteros, no sé. Pero Él sabe lo que usted necesita. Pero usted no le sirve porque usted necesita esas cosas. Y usted está trabajando para conseguir esas cosas. Entonces no tiene tiempo para Él. Pero debe ser al revés. Como Dios sabe mi necesidad, voy a servirle. Porque al servirle, Él se queda en mi ciudad y Él atiende mi necesidad. Y entonces, ya que Jesús pone todo este contexto del servicio, no sirvan a la riqueza, sirvan a Dios, y todo lo de no afanarse, viene el verso 33. Más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, amén, serán añadidas. Todo lo que necesitas, todo lo que te preocupa. En el caso nuestro nos estaban diciendo bye bye de este lugar. ¿Y a dónde vamos? ¿Dónde llevo un pueblo así? Rentar un salón es carísimo. Mi esposa y yo nos dimos a la tarea de buscar lugares por todos lados. ¿Y qué es lo que ha hecho nuestro Padre? O sea, nuestro Padre nos dice: Pastor Carlos, no te preocupes. Tú haz lo que yo te mande. Enseña la palabra, haz discípulos, organízame células, organízame encuentros, escuelas de discípulos. Ese es su trabajo. Lo demás, déjamelo a mí. El hermano Miguel me llama, me dice: Pastor, Dios puso en mi corazón el terreno en este precio. 10 veces más bajo que su precio original. Y esa semana entró esa cantidad exacta. Esa semana, entonces Dios dice: bueno, ¿estamos o no estamos, no? Y esta palabra primeramente tiene una importancia muy grande. Primeramente es que nosotros le demos a Dios ese lugar de preeminencia en nuestra vida. Nuevamente, Dios, yo, estamos ayunando, y al estar ayunando, usted va a estar mejorando espiritualmente, físicamente, y entonces usted se vuelve un mejor instrumento para Dios. ¿Puede bendecir a su familia alguien que está viviendo con otra mujer? ¿Acaso puede un papá bendecir a su familia, a su esposa, si vive con otra mujer? No, porque él no está bien. Por eso usted está en segundo lugar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y tú vas a estar bien. Y entonces tú vas a poder bendecir a tu familia. Y vas a ser una bendición en la casa de Dios y también en tu trabajo. Por eso buscar primeramente nos habla de la prioridad. Eso es buscar primeramente. ¿Hay cosas que hacer? Todos tenemos cosas que hacer. ¿No tenemos tiempo? Pues todos tenemos el tiempo muy apretado, y hay muchas razones por las cuales no podríamos servir a Dios. No podríamos dar nuestra casa para una célula, no podríamos ser líderes de célula, no podríamos venir a hacer aseo. Bueno, no acá ahora Sitpatch, no podríamos. Pero si aunque tenemos cosas, lo hacemos, cumplimos el principio. Cumplimos el principio. Así que, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Piense lo que le estoy preguntando. ¿Qué necesita ahorita? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral. ¿Qué necesita? Piénselo, dígalo acá en su mente. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Una camioneta para el trabajo más grande? ¿Qué necesita? ¿Una oficina? ¿Qué necesita?
Piénselo. He aquí la respuesta. Busque primeramente el reino de Dios y todo lo que acaba de pensar va a venir solo. Va a venir a su tiempo. Preocúpese no por esas cosas, preocúpese por servir al Señor y todo le será añadido. Es lo que dice el Señor acá. Y terminamos con el verso 34 que dice: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Busque el reino de Dios y busque la justicia del reino de Dios. No solo dice el reino de Dios, dice también la justicia del reino de Dios. El reino de Dios, pudiéramos decir, todo lo relacionado a lo espiritual. El reino de Dios es el Espíritu Santo. El reino de Dios es el ministerio. El reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios es la sanidad, la salvación. Todo eso es el reino de Dios. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios. Pero no termina ya. Dice, y su justicia. ¿Qué es la justicia? Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios. No solamente amemos a Dios, también temamos a Dios. Amar a Dios nos hace servirle, pero temerle nos hace obedecerle. Hay mucha gente hoy en día que solo ama al Señor, pero no le teme. Si le amas, vas a obedecer. Usted está acá porque ama al Señor. Si amo a Jesús, voy a servirle. Si amo a Jesús, voy a entrar al ayuno. Si amo a Jesús, voy a entrar a los cursos. Si amo a Jesús, voy a entrar a los procesos. Voy a servirle porque amo a Jesús. Ese es buscar el reino de Dios y su justicia. Si temo a Dios, voy a obedecerle. Porque hay mucha gente hoy que ama a Jesús, pero no temen a Dios. Y hacen cosas para Jesús, pero cuando están en la oportunidad de hacer algo indebido, lo hacen. Y ahí es donde entra la justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y, no podemos quitar ese y, su justicia. La justicia del reino. Los mandamientos de Dios. Y que no solamente le sirvamos y le amemos, sino también que nos portemos bien y seamos de buen testimonio. También las dos cosas tienen que ser: el reino de Dios y su justicia. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial bien fuerte. Vamos a ponernos de pie.